¿Quién dijo que madre e hija no pueden ser grandes amigas? Y también grandes cómplices, aunque a veces no estemos de acuerdo. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Soy Irene. Y yo soy Rocío. Y en este podcast queremos compartir nuestras charlas, anécdotas y todos esos momentos que hacen única nuestra relación. Así que si quieres escuchar nuestras aventuras y adversidades desde dos puntos de vista diferentes, quédate con nosotros. Bienvenidas a Creciendo Juntas. Nos encanta que estés aquí. Creciendo Juntas, temporada 1, capítulo 5. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Creciendo Juntas. Yo soy Rosy. Y yo soy Irene y nos da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy les traemos un episodio pues más divertido. Les queremos platicar también algunas anécdotas que compartimos mi mamá y yo en común. Más que nada, pues para que nos conozcan también un poquito más y se vayan adentrando cada vez más a cosas que nos han pasado. El día de hoy les traemos, mi mamá y yo estuvimos en un convento. Sí, literal. Pero cada quien pues en diferentes. Ajá, pero nos etapas, dimos cuenta ¿verdad? que más o menos como a la misma edad. Como a la 17, 18 años. Sí. Entonces, obviamente fueron historias muy distintas, pero pues bueno, vamos comenzando. Sí. Para mí me resulta muy bonito el compartirles esta parte de mi vida que de cualquier manera marcó muchas de las cosas que yo más adelante tuve la facilidad de realizar, gracias a todo lo que yo estuve pasando en ese tiempo que estuve con las monjas. Cuando yo tenía 17 años, iba entre 17 y 18 años, mis abuelos paternos tenían muchísima relación con una congregación de monjas. A ver, pero espera. ¿Tú alguna vez pensaste en ser monja? O sea, ¿alguna vez en tu...? No. Okay. Pues es que ahorita eso es lo que les voy a contar. O sea que yo nunca en mi vida pensé en mucho menos estar en una congregación de monjas. Entonces, como mis abuelos tenían muchísima amistad con la congregación esa, ellas en cada año iban con mis abuelos y ellos les proveían de muchas cosas, de alimentos, pues, de lo que mis abuelos cosechaban. Entonces, ellas continuamente les estaban insistiendo en que ellas querían que nosotros, sus nietas, nos fuéramos con ellas para que probáramos pues si teníamos vocación o no de ser monjas. Entonces, pues así pasó el tiempo y llegó el día en que yo me fastidié de que tanto me estaban diciendo que me fuera con ellas y que me fuera con ellas. Entonces, pues ya llegó el tiempo en que yo por fastidio, porque no me estuvieran fastidiando tanto, yo les dije a mis papás que sí me iba a ir con las monjas, pero que yo nada más me iba 15 días. 15 días nada más, pero yo no más porque yo no quería ser monja. Entonces, en esos 15 días que estuve yo allí, en esos 15 días me convencieron de que me quedara ahí. Me decían que yo tenía vocación, que yo tenía muchas actitudes para ser una buena religiosa. Pero, por ejemplo, en ese momento sí pensabas todo lo que significaba ser monja. No. O sea, como las renuncias y todo lo que... No, es que yo no sabía nada. Yo no sabía nada de eso. Yo nada más lo que ellas al principio me comentaban. Entonces luego ya, pues así se pasó un mes, así se pasó un año. Un año. Cuando yo tenía ya un año, yo vi oportunidades buenas ahí de estar con ellas. Todavía para entonces yo todavía no me convencía eso de que yo fuera a ser monja, pero yo podía estar ahí con ellas porque ellas, aparte de tener la congregación esa, ellas también tenían un asilo de ancianos donde ellas también se encargaban de atenderlos a ellos. Entonces, pues en ese tiempo
yo también pues estaba también ahí pues aprendiendo muchas cosas. Entonces ahí me dieron la oportunidad a mí de que yo fuera a seguir mis estudios. Por ellas me iban a llevar me iban a dar la oportunidad de hacer la secundaria, porque yo en mi casa no me habían dado oportunidad de hacer la secundaria, porque eso no se hacía para las mujeres, pues. Entonces luego ya, pues ahí estuve en la secundaria, hice la secundaria, entonces ahí también estuve llevando también como si fuera como academia al mismo tiempo, donde aprendí lo que es la taquimecanografía, lo que es la contabilidad. Pero, por ejemplo, ahí eran puras monjas, o sea, no había, o sea, de que cuando yo estuve, pues había un padre, ¿no? Que es el que, ¿no había más padrecitos? No, pero es que allí sí, claro que sí había padres, pero eran los padres que iban a dar la misa todos los días, pero ellos nada más entraban y salían. Ajá. Entonces pasó que ya hice la secundaria, se pasaron 3 años. Entonces yo ya, en ese tiempo yo ya me empezaba como a sentir más ilusionada de que yo sí quería ser monja. Pero entonces, yo de todas maneras, eso no me quitaba a que a mí me gustaran los chavos. O sea, a mí me gustaban los chavos. Pues era normal, era lo más normal que me gustaran. Entonces, allí también yo recuerdo que iban seminaristas del seminario que iban a ayudarles a las monjas a bañar a los viejitos. Y todas las que estábamos ahí junto conmigo éramos grupos de muchachas que estábamos allí porque queríamos ser monjas. Entonces nosotros nos escapábamos porque ellas no nos dejaban que estuviéramos allí cuando iban los seminaristas, porque pues ellas no querían que nos fuéramos que tuvieran contacto que con tuviéramos los hombres. contacto con ningún hombre. O sea que ni siquiera pues no verlo tampoco, porque después pues nos íbamos a desviar. Y nosotros hacíamos todo por escondidas, los íbamos a ver. Por ahí nos escapábamos y por ahí como tenían unos vitrales así muy grandes, nosotros por ahí nos escapábamos y los veíamos. Y todos nosotros ahí nos platicamos, ay, pues que a mí me gusta ese, no, pues que a mí me gusta el otro. Pero nosotros decíamos, no, pero no, es que de todas maneras sí vamos a ser monjas. Sí vamos a ser monjas. Muy resignadas. Muy resignadas. Entonces, cuando nosotros entramos a la secundaria, íbamos todo el grupito. Nos cortaron el cabello, nos vestían, nos ponían zapatitos casi como de señora, con los trajecitos azules. Entonces, cuando la madre superiora va y nos inscribe a la escuela, le dice al director, le vengo a encargar mucho a mis niñas, porque ellas están estudiando para ser religiosas y no quiero que me las vayan a perturbar nadie aquí de la escuela. Y él siempre nos andaba cuidando, siempre nos andaba cuidando. Pero también, pues allí surgieron inquietudes. Allí surgieron inquietudes que yo tuve pretendientes ahí en la escuela, pero sin embargo, pues nunca pasó nada. Todo quedó así nada más. Pero, o sea, nunca nadie, o sea, ¿pero de que a ti te gustaban o de que tú les gustabas a ellos? No, las dos cosas. Sí, de que a mí me gustaban y que también yo les gustaba. Ajá. Pero no pasó nada, nunca pasó nada. Entonces, pues así se pasó el tiempo. Entonces, luego ya yo terminé la secundaria y en ese mismo, a la par, me inscribieron en una escuela para enseñarme a hacer de corte y confección. Y también me preparé en eso muy bien, que después yo ya les hacía los hábitos a ellas y todo eso. Entonces, en una de esas veces que yo fui con mis papás, porque iba yo como cada mes o cada 15 días, o a veces mis papás me iban a visitar ahí con las monjas. En una de esas veces fuimos a una fiesta y por ahí hubo un encuentro con una persona, con un hombre que como que yo le llamé la atención, ¿verdad? Que le llamé mucho la atención. O sea, fue demasiada atención. Entonces luego ya, pues ya se pasó el tiempo y yo seguí con las monjas, pues él era maestro, yo seguí con las monjas y ya
ya después con el tiempo, pues él fue y quiso hablar conmigo, quiso hablar con la monja para que me permitiera verme. Y la monja como me quiso poner a prueba a mí, a ver si realmente yo tenía vocación. Sí me dio permiso de platicar con él, pero ahí ella estaba también ahí. Y no, no pasó nada, no pasó nada. Él iba nada más a contarme otras cosas, entonces otras cosas que a él le habían pasado, pues, el cual le iban a prohibir seguirme cortejando, pues, que realmente, pues, otras cosas, o sea, él había hecho otras cosas que no estaban, pues, bien. Pero, pues, eso así pasó también, y no pasó nada tampoco, nada más fue una cosa así. Entonces, ya cuando ya iba a cumplir 4 años yo de estar con las monjas, entonces ya nos dijeron que ya se iba a llegar el tiempo en que íbamos a decidir si queríamos ser monjas o no, porque ya teníamos bastante tiempo ahí. Entonces, se acostumbraba que iba uno a reuniones a México, donde la preparaban a uno bien para el noviciado. Entonces, ya estuvimos en México, estuvimos el tiempo que fue necesario, que nos tenían encerradillas ahí para ver si verdaderamente teníamos vocación y todo eso. Pero, o sea, por ejemplo, en ese tiempo que tú estuviste como, o sea, porque fueron ya ahí que tenías 3 años, 4 años. Sí, ya casi 4 años. Tú sí. ya estabas súper convencida. Sí, yo ya que estaba querías ser monja. allá para en ese tiempo sí ya estaba yo convencida que quería ser monja. Ya estaba yo decidida ya que sí quería ser monja. Por eso es que fui a México a todos esos cursos que le dan a uno para la preparación para el inicio del noviciado. Entonces, pues así pasó, y luego ya vine de México y como a los 4 años, 3 meses más o menos, nos dicen las monjas, más o menos como a los casi 4 años y medio, nos dice la Madre Superiora: pues ahora sí, mis niñas, las vamos a dejar libres que se vayan a su casa antes de que vayan a dar el segundo paso. Se van a ir 15 días a sus casas y cuando regresen, ahora sí ya se van directamente al noviciado todas. En esa etapa que salimos, que nos fuimos a nuestras casas, hubo como 3 que eran las más seguras, que le aseguraban a la Madre Superiora que íbamos a ser monjas. Ajá. Yo era una de ellas, yo era una de las candidatas que siempre decían: tú tienes toda la vocación, tú vas a ser monja, y otras también. Había unas que dudaban, pero pues ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando salimos, dos de mis compañeras se consiguieron en esos 15 días un novio. Una se fue con el novio a los 15 días porque ya no se quiso regresar ahí con las monjas. Entonces, yo sí me regresé, pero yo nada más regresé para decirles que yo ya no quería ser monja. Pero, ¿en qué momento cambió tu...? Es que cambió mi modo de pensar, cambió porque yo empecé a ver cosas extrañas con la Madre Superiora. Eso también fue un tema que me frustró mucho a mí. O sea, porque yo siempre decía, bueno, las monjas deben de ser buenas personas, no deben de hacer cosas como cualquier otra persona. Pero yo veía cosas extrañas, muchas cosas extrañas en la Madre Superiora, que fue cuando yo ya me empecé a desilusionar también de ella. Pero ¿qué cosas veías? Pues cosas extrañas, que hablaba mucho, a veces escondidas, con el doctor que nos atendía ya todas cuando nos enfermábamos. Tenía muchísima comunicación con el doctor, muchísima, Ajá. muy estrechamente, que ya no se me hacía, a todas ya no se nos hacía normal. Entonces yo empecé a sentir como que ya yo decía, no, yo no quiero ser una monja así, mejor no quiero ser monja. Pero el otro día me estabas platicando de que había otra monja que también... Sí, es que llegó otra monja y eso fue lo que ya fue, como luego dicen, la gota que derramó el vaso. Que derramó el vaso. Entonces, en ese tiempo yo ya estaba como muy desanimada, ya muy confundida, yo ya no tenía las mismas ganas de ser monja que antes. Entonces, en ese tiempo llega
una monja nueva ahí, que la habían mandado de otro lado. Nada más eso fue lo que nos dijeron, que la habían mandado de otro lado. Entonces, en unos días que estaba allí, nosotros así como que la veíamos extraña a ella, la veíamos rara. Entonces, como había muchos jardines y nosotros por ahí nos dejaban salir, andábamos ahí. Y en eso que andábamos ahí, en un corralillo de esos que los forman como con setos, algo así. En una jardinera. Como una jardinera. Ajá. Andábamos nosotros por ahí y que vamos viendo a la monja con un hombre allí. Así como, bueno, no estaba haciendo nada íntimo así, pero sí estaban como en posición como de novios. Entonces, nosotros Era como era en posición de pues novios. así muy juntos, pues, todo muy juntos, pues. Como muy juntitos así. Entonces, pues eso, las monjas no debían de hacer eso. Y para nosotros fue como un golpe muy duro a Como a sus creencias. a nuestras creencias. Entonces, para mí fue un golpe muy duro eso, el haber visto todas esas cosas y también al haber visto también que la Madre Superiora en alguna ocasión, yo la acompañaba muy seguido con el doctor, pero nunca me había percatado que cuando ella entraba con el doctor, ella se quitaba el anillo de monja. Se descasaba según ella. Y yo no me había fijado, porque yo iba con ella seguido, pero a mí me dejaba fuera. Entonces, hasta en la última vez que fue cuando ya decidí ya no, fue cuando yo la vi, que cuando iba entrando se quitó el anillo y se lo guardó. Y ya entonces yo ya empecé a pensar mal. Y entonces cuando salió, se lo sacó y se lo volvió a poner. Cuando salió de allí del consultorio. Entonces, para mí eso fue algo muy que ya me hizo que me sufriera una desilusión muy grande respecto a lo que yo pensaba que era la religión de ser monja. Y entonces ya fue cuando yo decidí salirme de ahí, con las monjas. Entonces yo tuve, pues fueron 4 años y medio que yo estuve ahí de mi vida, viviendo todas estas experiencias. También tuve muchos conocimientos ahí con ellas, porque aprendí a hacer muchísimas cosas, aparte de la cocina, aparte de ellas son muy de enseñar a uno a hacer platillos y todo eso. Yo ahí tuve la oportunidad también de que allí nos enseñaran a cómo sentarnos correctamente, a cómo deberíamos de caminar. Las monjas había una monja que era la que se encargaba de ponernos un libro aquí y nos enseñaba a caminar. Eso sí es con nosotros cuando éramos niñas. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, o sea, yo aprendí muchísimas cosas. Aprendí eso, aprendí también a cómo se debe uno de comportar en una mesa, en cómo poner los cubiertos. O sea, aprendí muchísimas cosas que después me ayudaron muchísimo ya cuando ya no quise yo ser monja. Entonces, pues este tema se me hace interesante que conozcan este tema de mí. Y se me hace muy curioso porque yo me fui ahí con las monjas más o menos como entre los 17 y los 18 años, que luego cuando esta niña tiene esa edad, que se quiere ir con las monjas. También, pues platícales tu historia, no sé, se me hacía bien graciosa. ¿Tú qué pensaste cuando te dije que me quería ir con las monjas? No, dije, esta niña nada más se quiere ir con las monjas porque había tenido una desilusión con su primer novio. Había tenido su primer novio y se había hecho muy dura la separación con él. Sí, que se separaron. Entonces yo dije, no, esta niña nada más se quiere ir porque ahorita está triste, tiene su corazón triste. Se quiere ir a refugiar a la casa de Dios. ¿Sí? Pero yo eso es lo que pensaba, pero dije, pero al rato se regresa porque de todos modos ella era mucho de fiesta, mucho de salir, muy amiguera pues. Sí. Y entonces pues así pasó, no sé, porque algo. Pues yo siempre he sido muy curiosa. Sí. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención, pues todo lo que nos platicabas del convento, o sea,
varias cosas que acabas de platicar aquí, que ya me habías platicado y otras que no sabía, como lo de la monja que estaba en posición de novios, eso yo no me lo habías platicado. Ajá. Pero a mí me intrigaba demasiado, entonces yo dije, yo quiero saber cómo es la vida en un convento. Ujú. Para esto, o sea, si yo acababa de terminar con mi primer novio, así de que la primera vez que te rompen el corazón fuerte. Ajá. Entonces, pero no, o sea, ni al caso, o sea, en mi cabeza jamás pasó eso por la mente. Entonces, yo en esa etapa de mi vida era como muy hippie, según yo, porque esta traía rastas, o sea, literal, cuando entré al convento tenía rastas. A ver si luego les paso aquí una foto para que la vean de cuando estaba en el convento. Entonces, pues ya le digo a mi mamá de que me quiero ir al convento y ella me dice que sí, mi papá también. Y, o sea, ella misma me dijo, hay un convento en Aguascalientes y ella así preguntó todo y dijo, ya, vamos, ya tengo a dónde vamos a ir. Ajá. Entonces, literal, llegamos y pues así con mi maletita y todo, ya te reciben las monjas. Y la verdad yo me la pasé súper a gusto en el convento, ¿eh? He de decir, la mejor comida que he probado en cuestión de moles. Había una monja que era de Oaxaca que preparaba unos moles deliciosos. Entonces, lo único que no me gustaba era que nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana. Pero de ahí en más, o sea, creo que nunca fue el tema religioso. O sea, para mí nunca fue el tema religioso realmente. Porque recuerdo mucho cuando, o sea, que teníamos la misa todos los días y así. Y para mí era como experimentar algo nuevo y para mí era como muy, Hasta gracioso. no, como hasta asombroso ver cómo vivían las monjas, porque estaban las monjas de claustro, esas que siempre estaban encerradas como en una capilla, que no hablaban con nadie. O sea, para mí realmente fue muy asombroso ver como toda esta forma de vida. Entonces, pues no me quedé tanto tiempo, me quedé como un mes y medio, pero se puede decir que lo disfruté mucho, comía súper rico. De las cosas que más me gustaban cuando estuve en el convento, te daban, no me acuerdo si era como 1 hora y media o 2 horas, que era que hicieras oración, pero nosotros algo que siempre hemos tenido como muy inculcado es como el tema de la meditación. Sí. Entonces para mí era como bien a gusto llegar a esa hora, porque yo estaba sola en un cubículo súper chiquito, que era como de 2 por 2 o así. Obviamente así había imágenes de santos y así todo eso, pero era una hora que te daban como para que tú hablaras con Dios. Entonces no era yo tanto como que tuviera esta creencia, pero sí era como un momento del día, que en este mes y medio era como mi momento favorito del día, como tener este espacio de meditación, porque realmente yo ahí sentía mucha tranquilidad y se sentía muy padre, o sea, como bien a gusto estar sola, tú con tus pensamientos, y fue algo muy bonito. Ajá. Entonces, por eso creo que no, o sea, sí duré más a lo mejor de las 2 semanas que ustedes hubieran pensado Sí, que sí. yo me hubiera quedado. Porque, por ejemplo, no sé, mi papi, ¿qué te decía? Sí, es que me decía mi esposo, ni te preocupes tú por Rosy, al rato nos va a hablar. Dice, ¿tú crees que esta niña va a aguantar ahí? Y cuando ya tenía 15 días, yo pensé, a los 8 días nos va a hablar. Y luego a los 15 y no, tampoco. O sea, para que fuéramos por ella. Yo dije, no, pues a lo mejor sí se va a quedar. No, pero yo decía muy en el fondo, no, esta niña no. Y no, fue cierto, no resultó. Al mes y medio nos habló, sí, como al mes y medio, que fuéramos por ella. Pero fueron muy diferentes las circunstancias del querer estar allí, ¿verdad? Sí, porque, o sea, todo iba bien, o sea, cenábamos, a mí se me hacía muy gracioso que cuando acabábamos de cenar nos dejaban ver una película, pero eran películas, todas eran películas para niños, o sea, de Disney. Y tipo, me acuerdo que estaba la de Río, la de, creo que una de Toy Story, o sea, eran solo películas así que te dejaban ver, ¿no? O te decían, tienen media hora para jugar. Y literal era jugar a la matatena, jugar a la cuerda, o sea, juegos, sí tradicionales, pero pues muy inocentes, digámoslo, Sí, no sé sí, cómo sí. llamarlo, no sé Ajá. de qué manera. Entonces,
pues yo estaba realmente súper a gusto. Aparte que como yo estaba como en este proceso de prueba para ver si quería, pues como iniciar mi camino hacia el noviciado, Ajá. pues no te exigía nada. O sea, no podías tener celular y a mí sí me dejaban tener mi celular. Había varias cosas que, o sea, imagínense, no me dijeron nada de las rastas cuando entré ahí, ¿no? Entonces llega un momento en el que una monja va y éramos como 4 o 5 chicas que casi entramos al mismo tiempo y ya después del mes y medio llega la madre superiora y nos empieza a hablar así como de una por una. Entonces ya me habla, pasó con ella y ya me dice de que, Rosy, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Entonces ya, pues yo le dije que estaba muy bien, que estaba muy contenta y ya me dijo, muy bien, perfecto, pues creo que ya es momento para que tú tomes una decisión si quieres entrar al noviciado y ser parte de esta casa, o sea, así como de todo lo que significaba entrar en el proceso, ¿no? Entonces, yo nunca quise ser monja. Ajá. O sea, aun cuando fui, yo nunca quise serlo. No, sí, sí. Entonces, ya, yo todavía siento que más bien, como más por pena que por otra cosa, dije, sí, lo voy a pensar, porque te daban una semana. O sea, hablaban contigo y a la semana era como, te vamos a dar este tiempo para que Lo pienses bien. lo medites y nos des una respuesta para también nosotros hablar con tu familia. Ajá. Entonces, yo fue como de sí, lo voy a pensar y así, Sí, ¿no? sí me acuerdo de eso. Entonces, recuerdo que cuando ya se iba a cumplir la semana, fue como, ya vengan por mí, ya me quiero ir, porque ya no podía estar más tiempo Ahí. día gratis, si se puede decir así. Porque te ibas a sentir más comprometida. Ajá, exactamente, y pues realmente yo nunca quería estar ahí para ser monja. Entonces ya les hablé. Y ya, sí, ¿ustedes creen que hasta el siguiente día luego fueron por mí? Sí, sí. Ajá, o sea, de que súper rápido. Sí. Y ya, o sea, realmente así fue como mi paso por el convento. Sí, pues es que fueron dos circunstancias diferentes, pero de todas maneras fueron experiencias que de alguna manera, bueno, al menos yo de mi parte, pues sí me dejó muchísima enseñanza a mí. Me dejó mucha enseñanza, pero también aparte a mí me dejó una enseñanza que en ese tiempo yo no lo razonaba, en que no debemos de juzgar a las personas. Desde allí yo también obtuve ese aprendizaje de que no se le debe de juzgar a las personas, aún siendo monjas y aún siendo personas del mundo normal, en que no debemos de juzgar a las personas, porque realmente las monjas son seres humanos como nosotros. Sí. Y pueden cometer errores como cualquier persona. Y entonces a mí sí me quedó mucho conocimiento y muchas experiencias buenas. Y pues esto es lo que les íbamos a comentar. Parte de nuestra vida, que bien raro, bien chistoso, no sé por qué, pero las dos pasamos por lo mismo, por las circunstancias que hayan sido, pero las dos pasamos por lo mismo. Sí, como ya les hemos platicado, o sea, también de que hay cosas que nos han pasado muy similares, ya les iremos contando como más anécdotas, en cuestiones de cosas que hemos aprendido las dos como muy similares, incluso un novio que por ahí tuvimos también que pasaron situaciones muy parecidas, pero creo que esta es la primera que Sí. pues que platicamos, que se las podíamos compartir, porque realmente fue algo para mí muy divertido y ya cuando mi mamá me empezó a contar como más cosas, pues también fue muy chistoso como todo el Pues es que más bien tu inquietud fue la que te llevó a tu curiosidad. Ajá. Eso fue lo que te llevó para que tú quisieras estar allí. Sí. Y pues sí, esto es todo lo que les platicamos en esta ocasión. Este es pues el episodio de hoy. Espero que les guste. Es un poquito más que, o sea, simplemente es una experiencia. Sí, es una que les experiencia, queremos sí. compartir para que nos conozcan un poquito más. Y pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao.